Bueno, ¿qué tal? Un saludo a todos, buenos días. Hoy es 27 de febrero del 2024 y vuelvo a estar muy bien acompañado de Juan Ignacio Marrón. ¿Qué tal, Juan Ignacio? ¿Qué tal, Enrique? Muy bien. ¿Tú qué tal estás? Pues muy bien, aquí con buen tiempo. No nos quejamos, que he estado Pues, en Reino Unido este fin de semana y no ha parado de llover. Así que bien, de nuevo aquí en casa. Y con Samuel Abraldes. ¿Qué tal, Buenos Samuel? días, buenos días, ¿qué tal? Aquí con frío en Madrid últimamente. ¿Eh? Sí, bueno, aquí también hace fresquete, pero un día muy bueno, muy soleado. Bueno, pues hoy vamos a hacer un especial de Nvidia. Esto viene a raíz del último episodio, el de la semana pasada, en el que lo comentábamos por encima, a raíz de todo lo que estaba creciendo en bolsa. Y bueno, nos emplazamos al día de hoy a hacer un programa, bueno, un poquito más especial. De hecho, hemos preparado una presentación, por lo tanto, hoy es un podcast que lo ideal es que lo podáis ver en YouTube, porque va a haber también diapositivas. De todas maneras, pondremos esas diapositivas en el cajón de descripción, tanto de YouTube con iVoox o en Spotify, para que la podáis descargar y todo lo que podáis estar escuchando de voz, pues le podáis hacer un hilo con lo que veis en la presentación. Y no me quiero dilatar más, ¿no? Ya digo, el planteamiento de hacerlo de Nvidia es porque el crecimiento que ha tenido en bolsa en los últimos años ha sido espectacular, ha crecido un 60% en lo que va de año 2024. Estamos casi empezando marzo, perdón. Si hablamos desde el 2022, octubre del 2022, que es cuando hay ese mínimo que vemos ahí, hablamos de casi un 600% de crecimiento en bolsa. Y si hablamos desde los mínimos del COVID, estamos hablando de más de casi un 1400% de subida. O sea, a día de hoy, Nvidia está ya en el top 5, de hecho es la tercera empresa de mayor capitalización de mercado. Capitalización de mercado sería como el precio en bolsa, ¿no? Y cerquita, bueno, ya intentando pisar los talones a Apple o a Microsoft, que todavía están por delante, pero ya ha superado a grandes como Amazon, Alphabet, Meta, Berkshire Hathaway. Es decir, estamos hablando de un crecimiento absolutamente extraordinario. Recientemente, el 21 de febrero, presentaron resultados de trimestrales y las ventas los crecimientos fueron brutales, ¿no? En términos de trimestre ha sido un crecimiento con respecto al trimestre anterior del 265%, en términos de ventas anuales un aumento del 126%, llegando a los 60.000, casi 61.000 millones de facturación, unos márgenes brutos que se han expandido del 56 al 72%, un beneficio por acción que ha crecido un 33%, y también unos márgenes operativos extraordinarios con un crecimiento de casi el 700%. O sea, estamos hablando de un auténtico gigante de la hardware, de la inteligencia artificial, que creíamos que merecía la pena comentar un poquito en detalle. Así que bueno, sin más dilación, le voy a pasar el testigo un poquito a Juan Ignacio para que nos empiece a hacer una pequeña biografía y poco a poco que podamos ir avanzando para intentar entender por qué Nvidia ha crecido tanto, ha tenido esta revalorización tan extraordinaria en los últimos meses y en los últimos años, y dónde pueden estar las claves de su negocio. Entonces, empezamos con esta diapositiva, que para los que no lo veáis es como una especie de cadena de valor con las diferentes áreas de negocio que hay dentro de lo que es el ecosistema de la inteligencia artificial. Así que, bueno, Juan Ignacio, ¿qué nos puedes explicar de la diapositiva? Muy buenas. Pues a ver, cuando hablamos de inteligencia artificial y que hay un boom en esta materia, a mí por lo menos me costaba situar perfectamente dónde estaba Nvidia respecto del resto de players, ¿no? Es decir, parece que todo el mundo tiene muy claro que hay una cosa que se llama ChatGPT y que ha revolucionado la forma de relacionarte y de buscar información e incluso de tratar la información, modifica la forma de trabajar de prácticamente todas las profesiones, ya no solo entornos gráficos, entornos escritos, te cambia muchas cosas. Esa inteligencia artificial generativa, esos modelos generativos, ¿no? Pero claro, la pregunta es dónde está NVIDIA dentro de todo este negocio. Y este gráfico o bueno, infografía resume, lo ha hecho SPEA, yo creo de una forma bastante clara cuáles son los tres grandes eh, eslabones de la cadena de generación de valor, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial. Está por un lado en la parte de abajo, la parte de hardware, que es donde se sitúa realmente NVIDIA y donde, como vemos, hay muy pocos
jugadores. Hay muy pocas compañías que están participando ahora mismo de ese eslabón. Es donde está Broadcom, es donde está el propio NVIDIA, AMD o TSMC, por ejemplo, por nombrar algunos de los más conocidos, ¿no? Claro, después, sobre la base que es la parte pura más de hardware, de esos procesadores, esas GPUs, que luego Samuel nos detallará mucho mejor, como buen ingeniero que es, pues empiezan a construirse otros eslabones que vienen a continuación, ¿no? Que es toda la parte de infraestructura de datos. Y después vendrán, más arriba, las aplicaciones, lo que todos estamos viendo, ¿okay? Donde aparece pues, un canvas que te permite generar determinados gráficos que puedes insertar dentro de pues, un determinado vídeo o una determinada plantilla que estás generando para pues, un YouTube, para lo que sea. Hay un montón de aplicaciones, pero esa es la parte más visual que todos conocemos, pero si no entendemos cómo se comportan y en qué se dividen esos eslabones, cuesta mucho, ¿eh? Bueno, pues en la parte de infraestructura de datos es donde aparecen una buena parte de los clientes del propio NVIDIA. Y ahí tenemos en los servicios de cloud, pues a los Amazon, a los Microsoft, a los Google, pero también están los modelos fundacionales, también están las plataformas de datos, también está toda la parte de ciberseguridad. Y ahí hay players importantísimos, Zscaler, Palo Alto, SentinelOne. Es decir, hay muchas compañías alrededor de todo esto. Quedaros con algunos de estos nombres, simplemente porque los mencionaremos más adelante, pero yo creo que si planteáis, situáis, y esto os ayuda a situar dónde está NVIDIA dentro del conjunto del mapa completo, yo creo que al menos ya habremos conseguido un primer paso. A mí al menos me ha ayudado a tener una visión mucho más clara o algo más completa de lo que yo tenía antes de abordar esta cuestión que estamos haciendo entre nosotros. Samuel. Bueno, como decía Juan Ignacio, me sale el ingeniero, ¿no? Esto que tenéis aquí se llama un tensor, ¿no? El tensor es un objeto algebraico que lo que nos hace es permitir describir una relación multilineal entre conjuntos de objetos algebraicos relacionados con un espacio vectorial. Y decís, joder, ¿y esto qué tiene que ver, no? Bueno, pues gracias a esto NVIDIA está haciendo su agosto, ¿no? En el caso de la física, o en el caso sobre todo la física también, pues es importantísimo porque lo que nos va a permitir es trabajar en áreas como la mecánica, la tensión, la elasticidad, la mecánica de fluidos, ¿no? Los momentos de inercia. Es decir, básicamente en este caso este tensor lo que nos va a permitir es tratar básicamente grandes cantidades de datos. Ponía Juan Ignacio la parte de la parte de hardware, ¿no? Y para que ver la importancia también de todos esos elementos que están en la parte de hardware, pues TSMC lo que hace es básicamente imprimir, ¿no? Imprimir chips, ¿no? Pero lo que hace o lo que ha hecho NVIDIA, y sobre todo en los últimos años, es bastante importante, porque la estructura que tienen las tarjetas de NVIDIA en realidad tienen dos procesadores, uno que se llaman los Tensor Core y otro los CUDA Core, ¿no? Estas dos unidades lo que me hacen en el caso del Tensor Core es que son capaces de realizar operaciones de multiplicación y acumulación de matrices en un solo paso y de una manera muy, muy rápida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que les va a hacer idóneos para todo el procesamiento de grandes cantidades de datos que son necesarias en estos momentos para la inteligencia artificial. Tener en cuenta que muchos de los modelos lo que se hacen es educarles, ¿no? Meter datos y que aprendan. Y entonces, evidentemente, eso es mucho dato de matriz y evidentemente lo que están haciendo estos Tensor Core es tratar estos procesamientos, un cálculo matricial de elevada velocidad. Y luego están los CUDA Cores, ¿no? Y estos CUDA Cores son esenciales para llevar a cabo pues, todos los cálculos en una GPU normal. Son los que van a renderizar los gráficos, ¿no? Son los que
van a hacer las aplicaciones científicas de ingeniería y, por supuesto, los de videojuegos. No son mejores unos ni otros, simplemente que cada uno hace su trabajo. En el caso del Tensor Core, ya he dicho que lo que hace es acelerar los gráficos, acelerar los cálculos para inteligencia artificial, sobre todo para muchos de los modelos de regresiones lineales que se están utilizando, ¿no? Y luego también para aprendizaje futuro. Y luego que los CUDA pues, son utilizados para los cálculos generales. Entonces, en este momento, esto es el foso defensivo de NVIDIA, básicamente, ¿no? Y sobre todo puesto en la parte principal que estábamos hablando. Voy a poner la presentación y voy a hablar un poquitín de NVIDIA. Simplemente decir algo de los datos y luego entro en la presentación, que como habéis dicho, los ingresos del cuarto trimestre crecieron un 265% respecto al año pasado, con unos ingresos de 22.100 millones de dólares, ¿no? Y pensad que hace 4 años tenía 3.000 millones, es decir, ha crecido muchísimo. Y luego al final de la presentación quiero ponerlo en datos de la industria de los semiconductores para que veáis también la importancia que tiene NVIDIA en estos momentos. O sea que tienen unos incrementos, han tenido brutales desde hace 4 años, desde los 3.000 hasta los 22.000 millones actuales, con unos márgenes muy, muy altos, que los márgenes brutos han situados en el 76 y venían desde el 66, y los operativos desde el 61,5, o sea que le está llevando a beneficios operativos de 13.600 millones y beneficios netos de 12.000 millones. También ha mantenido el crecimiento de sus gastos, que eso es muy importante, es decir, no solo ha crecido en sus ingresos, sino también ha reducido sus gastos, ¿no? Los centros de datos, los ingresos por computación del centro de datos crecen un 27% intertrimestral y un 409 interanual, y alcanzar una cifra récord de 18.400 millones. Existe una fuerte demanda de computación acelerada. Y eso NVIDIA la ha impulsado con la inversión en desarrollo de infraestructura, sobre todo para los modelos de lenguaje, los LLM, ¿no? Que son modelos de lenguaje de gran tamaño, y también no solo para eso, sino para motores de recomendación y aplicación de IAs genéricas. El negocio de redes, y ahora veremos cómo está distribuido ese negocio, supera los 10.000 millones de dólares de ingresos anuales. Y las unidades de GPU, sobre todo la NVIDIA H100, que ha sido uno de los elementos últimos que ha presentado, ya están disponibles en prácticamente todas las nubes, como ha puesto Juan Ignacio, en todas las nubes, y continúan teniendo una gran demanda. Fijaros que en estos momentos una de las grandes ventajas que tiene NVIDIA es que hay una gran demanda. Hay una escasa oferta porque solo NVIDIA está haciendo eso en ese momento. El único que le viene un poquitín de atrás haciéndole sombra, y sobre todo en el esquema que había puesto más bajo de hardware, Juan Ignacio, la cadena de valor, es AMD, es el que le viene detrás. Alphabet también tiene unos TPUs, tiene unos tensores, unas unidades de tensores también que pueden hacerle daño, pero hoy por hoy ninguna de las dos le hace sombra, y entonces hay una gran demanda y una pequeña oferta, y los analistas y sobre todo también NVIDIA esperan que es más que probable que seguirán haciéndolo en los próximos trimestres, y además pueden pasar precios, es decir, que lo tiene todo, ¿no? La pregunta que deberíamos estar haciendo es ¿hasta cuándo? Tener en cuenta que NVIDIA es el eslabón más bajo, NVIDIA es el eslabón del hardware, y evidentemente toda la parte importante de IA veis que venía por la parte de arriba, ¿no? ¿Va a presentar nuevas innovaciones NVIDIA? Sí, va a presentar nuevas series, la H200 y la B100, ¿no? y que seguirán tirando de estos productos. Veremos que hay dos partes importantes, ¿no? Pero simplemente quiero comentar alguna cifra más, ¿no? Ya la parte de gaming ya no es su core y lo vamos a ver ahora, ¿no? Los ingresos han seguido creciendo a pesar de que no es la parte importante, y se mantienen en niveles similares del trimestre pasado, pero con crecimientos anuales del 56%. Es decir, que aunque no sea la parte importante del negocio, también sigue creciendo. Los resultados del año completo ascendieron a 60.900 millones en ventas, con un crecimiento del 126, ¿no? Y que reportaron unos beneficios anuales de 26.974 millones. Es decir, estamos hablando de un margen del 44,29, es decir, que es una empresa que está bastante saneada, ¿no? Aquí le puedo poner un pero.
le puedo poner un pero, porque si este año los beneficios en el 23 fueron de 26.974 millones, a pesar de unos ingresos, de un incremento de ingresos de 126.000, los beneficios del año 22 fueron 26.913, es decir, prácticamente los mismos. No han crecido apenas un 0,22, es decir, eso habría que ponerle un pequeño pero, ¿no? ¿Dónde reside la fortaleza de NVIDIA? Pues que es la compañía que está elegida por todos los gigantes de la nube, ¿no? Entonces, evidentemente, todo eso es importante, ¿no? Vamos a hablar un poquitín del segmento de los segmentos de negociación, luego hablaré de los puntos fuertes y débiles y luego hablaré un poquitín de las cifras que hay a nivel internacional, a nivel mundial de semiconductores para entender qué es lo que puede ocurrir con NVIDIA. Los segmentos de computación son dos, que sería uno el segmento de computación y redes y el segmento de gráficos. Básicamente lo tenéis ahí, ¿no? Y vamos a ver ahora luego cifras importantes. Pero dentro de estas plataformas, pues tienen 4 grandes mercados, que son los centros de datos, que es lo que básicamente ha crecido y como veis ha virado la empresa en estos 4 últimos años, los juegos, la visualización profesional y la automoción. No voy a entrar directamente en qué hace cada uno de ellos, aquí lo tenéis y en la presentación lo podéis ver, qué es lo que hacen los centros de datos, ¿no? Qué es lo que hacen la parte de juegos, y etcétera. Esto es mejor que es una lectura y ya está. Importante también que la IA no solo entre en los centros de datos, en los centros de computación, también entra en los juegos, ¿no? Es decir, que es una industria del entretenimiento muy grande y que no solo los juegos de PCs, que se hacen muchísimas más cosas. También recordad otra cosa, y es que NVIDIA fue el hardware necesario para la minería de criptomonedas, ¿no? Y que cuando pues cayó el Bitcoin, pues evidentemente tuvo muchos problemas y ahí en ese trimestre dio unas pérdidas importantes. O sea que cuidado también con este tipo de cosas y con el hardware, ¿no? Bueno, aquí tenéis los elementos y lo que voy a ver es simplemente, no voy a entrar en todos ellos, lo que voy a ver es cómo las cifras que tenemos y cómo están virando a otros campos. Estas son las ventas por trimestre, ¿no? Estas son las ventas por trimestres desde el año 23 al año 19, y veis que los totales, en este caso, pues íbamos de 3.000 millones de beneficios a los 6.000 millones en el cuarto trimestre. He hecho una evolución, la proporción de ingresos respecto a sus unidades de negocios y veis que en el año 19 los data centers representaban el 21,86% de los ingresos respecto a las unidades de negocio, ¿no? Y el gaming era un 53%, y fijaros que ahora en el cuarto trimestre del 2023 justamente se ha dado la vuelta, ¿no? Los data centers representan casi el 60% y la parte de gaming representa el 30,26%. Luego hay una parte de visualización profesional y que tiene que ver mucho con todo lo que está relacionado. Hay una cosa que está en la presentación que se llama los Jackson, que son como una especie de Raspberry Pi, como una especie de procesador que lo que hace es que tú pones una cámara y lo que te hace es como si fuese un pequeño procesador sin ser un procesador. Es un pequeño ordenador Raspberry Pi, y evidentemente ahora, sobre todo con la conducción autónoma y con la parte del eléctrico, pues es bastante importante. Pero no solo eso, sino muchos de los sensores que se utilizan en la industria. Es decir, que básicamente ahí tiene una parte importante, ¿no? Aquí veis, ¿no?, la evolución de las ventas trimestral, cómo ha cambiado, ¿no?, y cuál es la parte importante, aunque fijaros que en el último cuarto pues ha habido un pequeño descenso. Si vamos a datos anuales, pues veis que en los últimos 5 años cómo ha cambiado la estructura, ¿no? En los últimos 5 años del total ha crecido pues desde los 11.716 hasta los 26.974, y veis también que la importancia que hay. Y a mí sobre todo lo que me sorprende es el cambio
de estrategia que ha hecho la empresa y que ha sabido dejar por una parte los juegos, que era su core principal, a ir a servir al hardware. Y todo por el Tensor, todo por esos Tensor Core que le está permitiendo hacer grandes cantidades de cálculo, ¿no? Aquí veis un poquitín la evolución en sus mercados, ¿no? La parte de auto ha crecido en el último año. Resulta muy curioso ese salto, ¿no? Porque lo que está haciendo es tener muchos acuerdos. Tiene acuerdo con Tesla, tiene acuerdo con Mercedes, tiene acuerdo con la mayoría de las empresas de conducción, sobre todo autónoma. Es decir, tener en cuenta que Tesla lo que hace son modelos de predicción y todos esos modelos de predicción los hace a través de NVIDIA. Y nos decía esto, que tiene dos segmentos, los segmentos gráficos y los segmentos de computación y redes, y esta es la evolución que ha tenido en los últimos 4 años. Básicamente el cambio de la empresa ha sido en los últimos 4 años, porque hasta entonces lo único que hacía era, o lo conocíamos mucho la NVIDIA, era por tener una buena gráfica para poder jugar, sobre todo los que son jugones, y por el minado, ¿no? por las criptomonedas. Tener en cuenta que ahí lo que se hicieron fue comprar miles y miles de tarjetas gráficas. Los precios de las tarjetas gráficas subieron un montón, estaban por encima de los $5.000, ¿no? Y fueron importantes a la hora de las criptomonedas, ¿no? ¿Qué puntos fuertes puedo destacar? ¿No? ¿Qué puntos fuertes puedo destacar? Pues hombre, que tiene buenas ventas, que tiene buenos crecimientos de los beneficios, que tiene márgenes muy altos, que tiene una sólida situación financiera, con lo que otorga un importante margen de inversión, y eso evidentemente le da fortaleza. ¿Qué puntos débiles veo? Pues hombre, como lo ha comentado Enrique, valoración en términos de múltiplo muy alta, estamos en 34,7 veces sus ganancias estimadas por acción, o sea que es bastante elevado. La relación valor de la empresa a ingresos la sitúa entre las empresas más caras del mundo, que eso también es un pequeño hándicap. Y en relación al valor de sus activos tangibles, la valoración de la empresa parece relativamente alta, que eso también es importante. Es una valoración de empresa muy alta teniendo en cuenta los flujos de caja de su negocio, ¿no? Y la empresa no tiene un rendimiento porque tampoco reparte grandes dividendos, ¿no? O sea que eso básicamente podíamos hablar. Quiero hablar un poquitín de las cifras mundiales, y aquí está. A ver, normalmente en el mundo de los semiconductores, ahí tenéis desde el año 96 hasta el año 2023, ¿no? Han ido creciendo. Las cifras actuales de ventas en el año 2023 fueron de 526.800 millones de dólares, ¿no? Los 60.900 de NVIDIA representan el 11,56 del total de las ventas. Hay que tener en cuenta que hay los 526.800 millones son un 8,2% menos que los del 2022, que fueron 574.000 millones y estuvieron en la cúspide, ¿no? El más alto de la industria. Y veis aquí cuál es la relación de beneficios con respecto a esos ingresos. Y veis que ha habido durante todos los años unas grandes diferencias en beneficios en semiconductores. Cuando hablo aquí de semiconductor, hablo de toda la industria de semiconductores, sensores para lavadoras, para frigoríficos, para coches, etcétera. Y NVIDIA, ya digo, que representa aquí en este caso en el último año casi el 12% del total. No se ven muy bien, pero esto es un informe del organismo de semiconductores, y entonces estáis viendo cómo ha habido beneficios y crecimientos, ¿no? Es decir, veis que los beneficios han ido creciendo a lo largo de los periodos de tiempo, ¿no? Y ahora evidentemente son los que menos, la tasa de crecimiento menor. Está ya el 2023, es decir, que ya estaría incluido la parte de NVIDIA de este año. Y luego aquí tenéis otro esquema, que es la
las ganancias por tiempo, ¿no? Y estáis viendo que todas las empresas de software, ya digo que esto es toda la industria en general, está teniendo unos grandes márgenes y como estáis viendo, pues desde el 83 al 90 hay un 19,36 de margen, ¿no? Y han aumentado casi al 42,28 en el 2021-2022. Recordad que en el caso de Nvidia es un 44%, ¿vale? Y yo, en principio, me han dicho que fuese un poquitín rápido. Muy interesante porque además la visión de la tarta, de lo grande que puede ser la tarta, vemos hay dos magnitudes. La tarta, que cada vez parece que es más grande y tiene un crecimiento que no se sabe hasta dónde puede llegar, y la tarta propia de Nvidia que, bueno, que a ver hasta cuánto acapara de esa tarta creciente, ¿no? Dentro A de ver, todo el sector. O sea, Nvidia tiene más riesgos y Nvidia tiene el riesgo de que sus competidores, como son AMD y como son Google, le alcancen a la hora de poder tener esos tensores y dejen de ser la empresa que ha sido hasta el momento. O sea, que ese es el mayor riesgo básico que pueden tener, ¿no? Pero sí, o sea, el 12% del total de las ventas mundiales no está nada mal, entramos ¿no? ahora en una parte muy interesante, que es la que nos va a comentar Juan Ignacio, porque, bueno, hablamos un poco de valoración. Empezamos por qué es lo que dicen los analistas en cuanto a la posibilidad de compra o venta de la compañía. Juan Ignacio, ¿qué comentas? A ver, los analistas hemos consultado varias fuentes, en este caso a través de Coifin. Hay 55 casas de análisis, todas ellas recomiendan o bien mantener o comprar. 12 de ellas una fuerte compra, 39 compras y 4 mantener, ¿no? No hay ninguno que plantee salirse o vender o plantear una venta fuerte. Esto es así desde hace ya mucho tiempo. Es así desde noviembre del 2022, cuando cotizaba a $157. Y en ese sentido, pues hombre, yo creo que está bastante bien. Fijaros, habéis hablado antes de los crecimientos esperados en términos de ventas de Vita, no vamos a mencionarlo, lo estamos planteando aquí. Estamos recogiendo también aquí abajo, a través de una fuente distinta, de TipRanks, hay 83 casas de análisis, 7 estiman que en febrero del 2024 Nvidia es una compra fuerte, 76 una compra y 6 mantener. Ninguno, también en este caso, plantea una venta. Esto, claro, hace que sea, pues yo creo que interesante plantear ya no solo lo que esperan los analistas, vamos a ver ahora más adelante cuáles son sus previsiones de ventas y de beneficios para los próximos años, sino qué es lo que están pensando los inversores, ¿no? Y los inversores, pues fijaros, esto sacado de Investing, tienen un sentimiento alcista, comprador, en los últimos 3 días del 78%, pero en el conjunto de todas las valoraciones que están haciendo los distintos inversores, estamos en el 74% de sentimiento comprador. Es un sentimiento fuerte, es un sentimiento alto. Pero claro, una de las preguntas que nos hacíamos la semana pasada y que da lugar a este especial sobre Nvidia es, ¿Nvidia está en una burbuja o no está en una burbuja? Y claro, una de las preguntas que igual nos deberíamos plantear es, ¿tenemos claro cuándo una compañía pasa de estar sobrevalorada a estar en burbuja? Porque no es una pregunta, mi modo de ver, que tenga una respuesta sencilla. Por mucho de lo que decimos habitualmente. No hay una definición clara de qué se entiende por burbuja, no hay una definición clara de qué se entiende por un activo sobrevalorado, un activo infravalorado. Teóricamente sí, si está sobrevalorado es porque tiene un valor intrínseco superior al que está reflejando en su cotización. Pero, ¿cuál es el límite que separa la sobrevaloración de una burbuja? ¿Lo tenemos claro? Pues yo no lo tengo nada claro, la verdad. Es verdad que, hombre, podríamos decir que si los fundamentos no soportan de ninguna manera la valoración que está descontando el mercado de ese negocio, probablemente estamos ante una compañía que, además de estar sobrevalorada, probablemente también tiene componentes de burbuja. También hay otros elementos como el sentimiento de manada o el efecto manada de los inversores, hordas de inversores que deciden comprar un determinado activo, como hemos visto, por ejemplo, en los meme stocks, donde no había unos fundamentos por detrás, o incluso en muchas de las criptos hace bien poco, que vimos que tenían un movimiento absolutamente exponencial y con una base de negocio pues, probablemente bastante poco soportada.
Como está contando Samuel, NVIDIA sí tiene una base de negocio muy clara, tiene unos fundamentos yo creo que bastante más fuertes, pero también los tenía Cisco en la crisis de las .com. Estaba precisamente también la parte de hardware de todo lo que era el negocio naciente en ese momento de Internet para el gran público. Muchas compañías ya lo estaban utilizando, pero era el momento de expandir toda la base y acceder al sector, sobre todo minorista, donde estamos todos nosotros. Y por lo tanto, aunque tenía unos fundamentos también muy fuertes, sí se produjo un efecto manada y sí se produjo un efecto de burbuja financiera, como se vio posteriormente. Por lo tanto, cuidado, porque aunque tiene fundamentos, no quita para que eso pueda llegar a desarrollar una burbuja financiera. Una burbuja, al menos en este sector. Estamos viendo lo que dicen los inversores, hemos visto lo que dicen los analistas, pero ¿qué están diciendo, por ejemplo, los principales hedge funds? Bueno, pues lo que tenemos aquí. Hemos cogido los 31 casas de análisis o principales hedge funds que en el último informe del 13F, en el que todos los hedge funds tienen que reportar cuáles son los cambios que se producen en su cartera, pues le están modificando su participación, su posicionamiento en NVIDIA. Y fijaros, hemos seleccionado, marcado en rojo, algunos de los más conocidos. Druckenmiller, por ejemplo, ha reducido en un 21,4% su participación. Sigue manteniendo NVIDIA con un peso del 9,12% en su cartera. Ray Dalio, por el contrario, lo ha aumentado, ha comprado 109 millones de dólares, pero tiene un peso del 0,74% en su cartera. Cathie Wood, a la que se le ha criticado mucho porque se estaba perdiendo todo esa subida que estaba teniendo NVIDIA en los últimos tiempos, pues fijaros cómo ha reducido un 34% su participación. Pero sí, incluso la última línea, Bill Gates, ya no tiene ninguna exposición, aunque la ha tenido en NVIDIA. La ha reducido al 0%. Esa crítica que se le hacía a Cathie Wood, como veis, no es la única que ha hecho una reducción de la participación en NVIDIA, sino que es muy generalizada. Tanto es así que de estos 31 hedge funds que hemos seleccionado por el valor del importe reportado sobre NVIDIA, son los que tienen una valoración mayor, 11 de los 31 han comprado, pero 18 han vendido. Es decir, el 58%, prácticamente 6 de cada 10, están reduciendo su participación en NVIDIA. Lo cual contrasta bastante con este sentimiento del pequeño inversor. Y yo creo que hace también que nos planteemos cómo gestionan los grandes fondos sus participaciones en este tipo de compañías, ojo, sin dejar de participar, porque siguen manteniendo un porcentaje de su participación en NVIDIA en su cartera. Pero fijaros cómo han salido 477 millones de dólares de NVIDIA del total. ¿De acuerdo? Es decir, Cathie Wood no es un caso aislado, estamos hablando de que es probablemente la mayoría van en esa misma dirección. En esta evolución de los ratios de NVIDIA que hemos sacado de MacroTrends, vemos cómo ha cambiado desde el año 2009 hasta ahora los distintos ratios, tanto sobre el precio, sobre los flujos de caja, sobre ventas, sobre beneficios y sobre el valor en libros. Fijaros cómo ha sido fundamentalmente a partir del 2015, cuando estos ratios empiezan a dispararse progresivamente, y a partir del 2020-2021, cuando claramente ya toma una velocidad mucho mayor. Es decir, esto no es un proceso que viene del 2022 o del 2023, sino que ha empezado mucho antes. Otra cosa es que los pequeños inversores se hayan sumado en la parte probablemente última. Por eso conviene ver también cuál ha sido el posicionamiento de los hedge funds y cómo están reaccionando en cada uno de los trimestres. Aquí lo que planteamos es simplemente de una forma visual dónde se encuentra NVIDIA frente al resto de compañías que forman parte del SP500. Y fijaros cómo en la parte de arriba en rojo está todo el sector o la industria de tecnología,
pero también aparece la de servicios de comunicaciones, el color naranja, el color verde, el consumo defensivo, industrial, es decir, lo tenéis puesto ahí. Claro, si nos centramos simplemente en la parte de tecnología, veremos que Nvidia está pues, con unos ratios de precios sobre ventas por encima de 30, está en 33 más o menos, comparativamente muy altos, pero claro, no es el único. Tenemos a MongoDB, uno de los actores principales en toda la parte de análisis de datos y de gestión de bases de datos que se utiliza en negocio de inteligencia artificial. Tenemos a Zscaler, otro de los que mencionábamos previamente y que tiene que ver con la parte de ciberseguridad. Tenemos a AMD, tenemos a ASML, evidentemente en este caso con unos múltiplos pues, quizá menos extremos que el de Nvidia, pero bastante elevados. Sobre todo si lo comparamos con el conjunto del mercado. En ratio de precios sobre beneficios, pues fijaros dónde está Nvidia, dónde puede evolucionar según el macro trends y dónde se encuentra una AMD. ¿De acuerdo? Lo mismo lo podemos hacer en términos del precio sobre los flujos de caja. Estamos hablando de que ahora mismo tiene unos múltiplos por encima de 70, es decir, que la valoración, el precio, la cotización de Nvidia está reflejando los flujos de caja de los próximos 75 años. Pero es que AMD está en 250 años. Es que ASML está por encima de 100. Es que Zscaler está ahora mismo a los mismos niveles que Nvidia. Es decir, que no solo es la valoración de Nvidia, sino de las propias compañías que, competidores suyos o participantes de esa cadena de generación de valor del negocio de la inteligencia artificial, tienen también unas valoraciones muy altas. Luego no es solo Nvidia, es el propio sector de la inteligencia artificial el que está, obviamente, reflejando unas valoraciones muy por encima del propio mercado. Si vamos al precio sobre el valor en libros, por lo que vemos es una sobrevaloración también muy importante. Claro, vamos a poner en esta tabla de forma resumida cuáles son los ratios principales de Nvidia y pongámoslo en correlación con el conjunto del SP500 y con el conjunto del sector de tecnología. Y cuidado, porque cuando vemos que la tecnología tiene cotiza a un múltiplo de 38 veces los beneficios, este 38 veces ya incluye los 66 de Nvidia. Es decir, que cuando Nvidia presenta un 73% más de múltiplo respecto de su propio sector, la base sobre la que lo estamos calculando está condicionada por el propio múltiplo de Nvidia. Es decir, aquí hay un efecto recursivo en este ejercicio. Es decir, si quitáramos todas las compañías del negocio de inteligencia artificial, estos múltiplos serían todavía mayores. Es decir, el precio sobre ventas, el múltiplo de precios sobre ventas de Nvidia es un 444% superior al del sector de la tecnología. Y es un 100 veces o 104% superior al de la tecnología en cuanto al precio sobre los flujos de caja que está generando. Están 73 veces. 73. Claro, si vemos esto, la pregunta es, oye, ¿está sobrevalorado o no? Pues hombre, probablemente hay una sobrevaloración importante. Otra cosa es que pueda estar sustentada por las proyecciones a futuro que se espera que vaya a generar la compañía. Y eso es una cuestión distinta. Obviamente no sabemos qué es lo que va a hacer la compañía, cuánto va a vender o cuánto va a ganar. Pero sí sabemos cuánto está valorando los analistas en cada momento del tiempo el propio negocio de Nvidia. Aquí lo que estáis viendo es, en la línea azul, la evolución de la cotización de Nvidia. Esta línea negra es la media del precio objetivo de Nvidia en cada uno de los momentos en el tiempo. La línea roja punteada es la valoración mínima y la línea verde punteada el máximo. Fijaros cómo ha sido la evolución y sobre todo, lo que es muy importante cuando se hacen este tipo de ejercicios, a mí lo que me gusta ver es si el precio medio sigue subiendo de forma más o menos constante o empieza a haber problemas. Es decir, caídas en la valoración que se esté haciendo del propio negocio. Cuando eso ocurre es cuando generalmente
pues las compañías sufren un retroceso en el precio. Fijaros cómo desde finales del 2022, prácticamente sin ningún tipo de retroceso, la actualización del precio objetivo de los analistas ha sido cada vez mayor y por lo tanto también ha ido acompañando la cotización. Pero claro, ¿esta valoración de dónde sale? Pues tiene que ver con las estimaciones que están haciendo a futuro los analistas. Aquí estamos cogiendo de la fuente de Coifin cuáles son las previsiones para los distintos años. Fijaros que para el 2025 tenemos 45 casas de análisis, pero para el 2028 en adelante hay 3 o menos. Por lo tanto, estas proyecciones son cada vez menos fiables, cada vez hay menos consenso porque participan menos casas de análisis y por lo tanto bueno, pues hay mayor incertidumbre respecto de lo que pueda suceder. Fijaros, y esto es muy importante, cómo a medida que van aumentando o alejándonos en el tiempo, sobre todo en esta primera parte donde tenemos un número más importante de casas de análisis hasta el 2027, hay una mayor dispersión en las previsiones de ventas. Y esa mayor dispersión es mayor riesgo. Es decir, no está tan claro hacia dónde va a ir realmente Nvidia en términos de ventas. Lo que sí se parece claro es que la media parece que va a continuar aumentando, creciendo. Lo mismo en términos de beneficio sobre beneficio por acción. Claro, a partir de aquí, volvemos otra vez a los ratios que estábamos viendo de Nvidia. Vamos a hacer un ejercicio muy simple de valoración o de simulación de una valoración. Claro, sabemos que está ahora mismo los ratios muy por encima de lo que está cotizando el propio sector de tecnología. Vamos a hacer 3 escenarios. Vamos a hacer un escenario en el que le vamos a aplicar una prima, porque evidentemente está en un sector de crecimiento, un sector de futuro. Vamos a meterle una prima a estos ratios, de tal forma que incrementemos sobre la media del sector de tecnología, estos ratios en un 25, en un 33, en un 50%. Es decir, vamos a tratarle con cariño a Nvidia. Lo mismo para pues los 3 ratios que estamos viendo. Vale, vamos a hacer un escenario que es, o 3 escenarios distintos. Para el ratio de precios sobre ventas, teniendo en cuenta los 3 siguientes años, 2025, 2026 y 2027, para los que tenemos más número de analistas y por lo tanto una información algo más fiable, vamos a aplicar estos múltiplos a ver qué valoración nos da del precio de Nvidia, la cotización de Nvidia. Fijaros cómo cuando la media de los analistas en el gráfico que os enseñaba antes estaba en 867, coincide exactamente con la media que aparece aquí. Pero fijaros en lo siguiente. Primero, que tomando los datos actuales, es decir, de resultados que hemos conocido ahora, el pasado 21 de febrero de 2024, ahora mismo, utilizando el ratio precio sobre ventas, Nvidia estaría entre un 31 y un 43% sobrevalorado. Es decir, la cotización a día de hoy de Nvidia está descontando lo que va a suceder en el futuro. Y lo está anticipando al menos en un año. ¿Por qué al menos en un año? Pues porque ayer, por ejemplo, cerró en 790, 791 dólares por acción, cuando la previsión de la valoración, como hemos visto de los analistas y que coincide en este caso con la media de 867, para el 2025, es decir, para finales del 2024, diciembre del 2024, es cuando se esperaría que la cotización, la valoración de Nvidia pudiera estar entre 620 y 1.389, con un valor medio de 867 dólares. Es decir, tendría un margen, tomando esta media, un margen de revalorización en el próximo año de un 10%. Claro, si lo aplicamos a próximos años, pues obtenemos estas valoraciones. Fijaros cómo en la parte inferior sigue habiendo un riesgo de que haya una sobrevaloración sobre el precio actual de Nvidia. Si aplicamos esto mismo sobre el caso del ratio precio sobre beneficios,
Pues fijaros cómo hay una sobrevaloración ahora mismo de entre un 6 y un 22% a precios actuales, pero le tendría una revalorización potencial para el próximo año de entre un 27 y un 123%. ¿De acuerdo? Si hacemos esto mismo para los datos que tenemos proyectados de flujos de caja, que solo tenemos para el 2025, tendríamos una sobrevaloración a día de hoy con los flujos actuales de entre el 21 y el 34%, pero una revalorización potencial de entre el 29 y el 55% para finales de este año. Con lo cual, si os dais cuenta, lo que parece claro es que si no se cumplen las expectativas que tiene el mercado sobre la evolución de las ventas, de los beneficios, de los flujos de caja del negocio, evidentemente estaremos probablemente más cerca de esa potencial burbuja. Ahora, la pregunta que yo también me hago es, ¿y hasta qué punto realmente el comportamiento que se observa en otros mercados, como es el posicionamiento en opciones sobre Nvidia, responde o no a un comportamiento de una burbuja? Aquí lo que os presento es el strike medio para cada uno de los vencimientos hasta enero del 2026 de Nvidia, para calls y para puts, para opciones de compra y opciones de venta. Esto que estáis viendo aquí, de color marrón, rojo, no sé muy bien, se corresponde con el precio medio de las opciones de compra y el gris con las opciones de venta. Fijaros lo que está sucediendo. A pesar de que Nvidia tiene un potencial de crecimiento espectacular, que los analistas prevén unas fuertes compras y que se mantengan, que las valoraciones por esos múltiplos arrojan posibles revalorizaciones a futuro importantes, el posicionamiento en el mercado de opciones no es precisamente demasiado agresivo. Fijaros cómo el máximo se encuentra más o menos en agosto del 2024 con un posicionamiento medio, un strike medio en opciones de compra de $962. Estamos ahora mismo en 790. Pero fijaros además cómo evoluciona a futuro. Es decir, el posicionamiento no es especialmente agresivo. Lo que hemos hecho además es reflejar en la parte de aquí de la derecha pues algunos datos que son muy de corto plazo, porque es el posicionamiento actual e incluso los límites. Esto es información que solemos publicar, sobre todo para el SP500, en el canal de Telegram de inversores institucionales, pero que lo hemos querido ampliar, pues en este caso a Nvidia, porque creemos que puede ser útil, ¿no? Pero fijaros cómo el punto, el volatility trigger, a partir del cual, si se perdiera, podría aumentar la volatilidad en Nvidia, podrían empezar a producirse correcciones de grado cada vez mayor. Pero en todo caso, sigue habiendo estructuras que permiten ir mucho más allá de donde está ahora mismo, en torno a 800, $850 sin ningún tipo de problema, y como vemos, con posicionamientos a futuro que, pues desde luego, sí apoyarían futuras subidas en la cotización de Nvidia, aunque, como digo, sin entrar en un comportamiento extremadamente agresivo. Lo que pasa es que yo creo que sí hay una sobrevaloración, al menos en el corto plazo, de Nvidia. Y esto lo podemos ver porque simplemente es un ejercicio muy, muy sencillo que hemos hecho aquí, que es comparar la cotización de Nvidia respecto de la media móvil de 250 periodos, una media simple. Ahora mismo está cotizando un 82% por encima de su media móvil de 250 periodos. Cuando eso ocurre, lo que hemos hecho es calcular qué ha sucedido en los siguientes 20 días. Y lo que ha sucedido es lo siguiente. Ha habido 27 ocasiones en las que desde el año 2000 Nvidia ha estado por encima, cotizando un 75% por encima de su media de 250 periodos. En esas 27 veces que se ha producido,
en 25 días, es decir, el 92,6% de las ocasiones, ha terminado cayendo. La caída mínima ha sido de un 2%, la caída máxima ha sido de un 37% y de media ha caído un 15%. Solo ha habido 2 ocasiones, es decir, el 7,4% de las ocasiones, en las que realmente no ha habido una corrección y ha seguido subiendo, entre un 2 y un 5%. Es decir, la situación que tiene de sobrevaloración ahora mismo Nvidia es importante y no sería de extrañar que pudiera venir algún tipo de corrección. Correcciones que, como veis, con las revalorizaciones esperadas, una caída de un 14 o un 15%, tampoco quiere decir que vaya a ser una cosa especialmente grave. Te estás metiendo, si inviertes en un activo como Nvidia, en un activo que tiene una volatilidad importante, que por lo tanto tienes que asumir el riesgo de asumir unas pérdidas que pueden ser porcentualmente quizá mayores que en otro tipo de activos, pero a cambio lo que esperas es obtener una revalorización o una rentabilidad también muy superior. Entonces, caídas del 14-15% no serían descabelladas que sucedieran, dado la sobrevaloración que hay en el activo. Pero insisto, eso no quiere decir que estemos en burbuja, pero ojo, los fundamentos que tiene el negocio tampoco son garantía de que Nvidia esté o pueda llegar a estar en una burbuja. Y yo con esto doy por finalizada el análisis de ratios, pero no sé si tenéis cualquier duda o cualquier comentario que queráis hacer, yo encantado de comentarlo. No, muy, muy interesante, muy interesante. A mí, bueno, yo creo que lo has comentado. Al final lo que los inversores y el mercado está descontando son expectativas de futuro. Estamos descontando unos crecimientos extraordinarios y claro, yo aquí lo que veo, que también lo has apuntado tú, que creo que es donde está la clave, es que en cuanto fallen un poco esas expectativas de crecimiento, aún pudiendo seguir creciendo la compañía a altas tasas, la volatilidad puede ser muy, muy alta y puede haber grandes caídas. Entonces, yo no sé si todo el mundo está preparado, porque claro, ahora mismo todo el mundo se quiere subir a la ola, pero si está preparado a que pueda entrar y que en un momento dado eso le pueda caer un 20%. Si no recuerdo mal, en el año 2000 con las .com y el año 2008, Nvidia concretamente llegó a caer más de un 80%. Entonces, eh, nadie duda que es una gran compañía con un gran crecimiento, pero es que el crecimiento no tiene que ser siempre exponencial. Puede llegar un momento en que empiece a ralentizarse. Y a veces extrapolamos, ¿no? Siempre con crecimientos exponenciales y no tiene por qué ser así. Yo creo que ahí es donde está un poco la clave. Samuel, no sé si quieres tú, también un poco por concluir, algún comentario Sí, así final. no, es lo que estábamos viendo y es que evidentemente cuando llegue el primer dato malo, el primer dato negativo que no cumpla las estimaciones, ten en cuenta que ahora los centros de datos quieren ingresar 98.550 millones, es decir, 30.000 millones más que lo que ha hecho este año en el 2025. En el momento en que eso no se cumpla y solo para parte de los procesos de centros de datos, vemos que puede haber unas caídas importantes y que desafortunadamente Nvidia está en la parte baja de la creación de valor, está en el hardware, que claro, llegará un momento en que los grandes centros de datos ya tendrán cubiertos todas sus necesidades y ya no necesitarán esas demandas, ¿no? Porque ya tendrán sus modelos estarán ya aprendidos y evidentemente ahí pues ya no se necesitará tanto hardware. Yo creo que la generación de valor en los próximos años, que sí que es importante para la IA y que la IA sí que ha venido a quedarse, a diferencia de los NFTs y del metaverso, que esos están juntitos de la mano y en camino de la nada, ¿no? La IA sí que ha venido a quedarse y como veis en la creación de valor hay muchos elementos muy por encima y Nvidia está en la base principal que es el hardware y que yo creo que para mí es la parte el eslabón más débil de toda esta cadena. Me ha resultado interesante, y así queréis cerramos con esto, lo de la exposición de las opciones. Sí. Como se veía en la gráfica, no hay un optimismo muy, muy agresivo. ¿No? Bueno, y al final en el mercado de opciones hay muchísimo dinero institucional, muchísimo dinero pro. O sea, yo creo que también eso de alguna manera anticipa que estamos en un cierto techo, ¿no? Ya veremos cómo puede ser la corrección o la ralentización de la subida, pero yo creo que es un dato bastante significativo. Y luego también por sentimiento contrario, que los minoritarios tengan una posición muy optimista, pero en cambio los hedge funds, con todos estos grandes fondos de inversión,
con los grandes gurús, muchos estén reduciendo. También es verdad que hay un delay de fechas, ¿no? Porque entiendo que el 3F está de hace unos meses, no sé cuándo es el último fecha de actualización, y los datos de sentimiento sobre la acción son más recientes, ¿no? Pero bueno, habría que ver cómo se actualizan esos datos, pero ya de alguna manera estaban reduciendo exposición hace unos meses, ¿no? Entonces yo creo que eso también es significativo. Y fíjate, bueno, los datos de sentimiento, eh, el conjunto estaba en el 74% Mm. de sentimiento comprador, mientras que de esos hedge funds están reduciendo. Hay mucho, o sea, sobre el tema de los hedge funds es que hay mucho que comentar siempre, ¿no? Porque hay quien dice que son muy malos y lo hacen todo fatal y demás, pero luego sí te dice, no, no, es que claro, es que Bill Gates juega con las cartas marcadas, es que siempre ganan porque saben lo que va a suceder y porque además tienen la capacidad de cambiar las cosas. Es decir, se hacen muchas veces las lecturas de las situaciones según más nos conviene para justificar o argumentar lo que más nos interesa, ¿no? Yo creo que simplemente como aprendizaje, el que estén reduciendo su exposición yo creo que es importante porque probablemente lo que están haciendo es aprovechar las subidas, reducir riesgo, que no quiere decir que no vayan a aumentar su exposición más adelante, pero están simplemente gestionando, haciendo una gestión de capital de su cartera y de su posición en este caso de Nvidia. Y eso yo creo que es interesante, que esto no es, yo creo en Nvidia, compro y mantengo. Bueno, yo creo que las cosas no son así. Y hace poco, cuando estuve de viaje, estuve viendo la semana pasada, estuve viendo una película que era la de Dumb Money, en la que habla del caso de GameStop y cómo se pusieron de acuerdo con Wall Street Bets para ir en contra de los hedge funds y demás. Y es muy curioso porque tal y como se plantean las películas, que luego tienen poco que ver con la realidad, todo se lo jugaba los principales protagonistas de la película, ¿no? Todo o nada. O mantengo o me salgo. Y dices, pero si la realidad no es así. La realidad no es así. O sea, tú si quieres hacer una gestión de verdad seria de tu patrimonio, no compras y vendes cuando crees que hay que vender. Vas entrando en varios momentos distintos, vas saliendo también a precios distintos, es decir, vas realizando plusvalías con el objetivo de también reducir, por ejemplo, el riesgo de las posiciones abiertas. Entonces, ese tipo de cosas que obviamente pues no te lo van a contar en una película porque sería un auténtico coñazo, hace que, por otro lado, el que no tiene suficiente educación financiera o formación sobre este tipo de cuestiones, se crea que eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que termina siendo bastante, no sé, cómo decirlo, preocupante a veces. Y por eso yo creo que el tener un asesor por detrás o tener algún tipo de apoyo que te ayude a enfocar cómo hacer las cosas, si no quieres hacerlo tú directamente, pues yo creo que siempre viene muy bien. Samuel, ¿algún último comentario? Yo creo que ya podríamos cerrar con esto, ¿no? Simplemente Ya un programa. y apoyando a lo que dice Juan Ignacio, cuando un gestor gana un 273% en un año, dice, hombre, yo creo que ya está bien, ¿no? Tener beneficios porque mis clientes al final van a vivir del resultado que yo obtenga. Y no es enamorarse de la piedra, no es enamorarse de la empresa, sino ir sacando los mayores beneficios en todos los periodos de tiempo que lo que trabaje y ya está. Nvidia está ahí, ¿no? Veremos lo que dura. Y yo creo que el primer aviso que nos puede dar malo son los primeros resultados del siguiente trimestre y veremos si no cumple o no cumple las estimaciones, que por ejemplo en el caso de Google, en las últimas que hubo, por cuánto era, por 80 millones menos en los ingresos publicitarios en una empresa tecnológica, pues hizo que hubo una caída. O sea que el mercado está ahí y a la primera que flaquee, pues ya verás cómo va a haber una caída importante. El Bueno, índice de sorpresa sigue siendo positivo, pero bueno, en algún momento seguro que dejará de serlo. Ya veremos cuándo, Por ¿no? eso. No, es imposible saberlo, pero No. bueno, de momento todo está en orden.
Bueno, la Exacto. seguiremos desde aquí y si hay novedades, pues podemos volver a retomar un poquito cómo está la actualidad con respecto a Nvidia, al sector y por supuesto a los mercados. Oye, nada, simplemente agradeceros, Juan Ignacio y Samuel, o sea, una presentación y un contenido realmente didáctico. La verdad es que yo creo que hemos hecho una radiografía y me consta que os habéis contenido para no explicar muchas cosas más que se podrían haber comentado, pero bueno, por intentar mantener un formato relativamente reducido, aunque hoy no hemos extendido, yo creo que, bueno, se agradece y creo que aún así ha quedado un programa bastante completo. Nada, desearos buena semana y nos emplazamos para la siguiente, si os parece bien. Hasta Muy la bien. próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la Chao. próxima, chao, Adiós. chao. Hasta luego.